Don José Manuel es licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, catedrático de la Facultad de Filología y Letras de Valladolid y bueno, la mejor presentación que se le podía hacer la habéis visto ya en el documental de antes, de boca de don Gonzalo Santonja, la mejor escuela de paleografía de Europa. Bueno, creo que es un tema importante este que dedican al nacimiento de la lengua castellana, 400 millones de habitantes, de parlantes, no es poca cosa, ¿no? Un poco, perdón, he puesto becerros gótico y calicano de Valpuesta en vez de los becerros de Valpuesta, porque si no parecía que esto era una reunión de ganaderos, ¿verdad? Que íbamos a una nueva especie de ganado vacuno que habían inventado en Valpuesta, pero bueno. Dicho eso, bueno, tengo bastante. Hoy lo que sabemos con relación a la lengua, al nacimiento del romance, viene de latín, va evolucionando y va lo que se llama un latín tardío. Y nosotros sabemos que hasta el siglo IX prácticamente todo lo que se hablaba era latín. Un español iba a Francia y se entendía el latín. Era un latín degenerado ya de latín clásico, no tiene nada que ver, pero se podían entender con peculiaridades. Los hispanos, por ejemplo, y eso se mantuvo durante toda la Edad Media, no distinguíamos la V de la B, sino todo lo pronunciábamos como B, ¿no? Y para vivere, se decía vivere, y vivere en latín significa beber, ¿no? Y decían los europeos, oh, felices españoles, para quienes vivere es vivere, para quien vivir es beber, ¿no? Bueno, o sea que había peculiaridades en cada región. En los primeros testimonios ya en romance se atestiguan en el siglo X, segunda mitad del siglo X. Desaparecen las declinaciones latinas, se sustituye, nosotros lo terminamos en acusativo las palabras, en vez de decir domini, domino, dominorum, se pone domino, dominum, se pone dominos y nada más, y delante le ponemos, en vez de poner declinaciones, le vamos poniendo preposiciones y tal. Aparecen sonidos nuevos, aparece la J, aparece la ñ, aparece la L, que no existían en el mundo romano. Y hay que intentar hacer unos ensayos para ver cómo se refleja en la escritura, que sigue siendo la latina única, estos nuevos sonidos que están haciendo. Se hacen ensayos en cada una de las distintas regiones en que se va produciendo el nacimiento de la lengua. Eso por una parte. Nos situamos, por tanto, en la segunda mitad del siglo X. Y por otra, hay que anotar el bajísimo nivel cultural de los españoles, de los castellanos, el gran reino de León, durante la alta Edad Media. Es un nivel bajísimo. En idea y en frase de José Antonio Fernández Flórez, desde tiempos de Beato el del Apocalipsis, de Beato el de los Beatos, que es del siglo VIII, el Liébana, del siglo VIII, hasta 1200, Santo Martino de León, no se produce ni una obra de tipo teológico, no se produce absolutamente nada. Se hacen biografías pequeñitas, se hacen algunos cánticos y se hace historia, porque la historia hay que escribirla, ¿no? Se hace. Uno de los más destacados personajes de este mundo alto medieval es San Piro. San Piro es notario de los reyes leoneses, Bermudo II Alfonso V, es obispo de Astorga, es autor de una crónica, la crónica de San Piro, básica para conocer qué pasó en el siglo X, ¿no? Bueno, pues cuando lo leemos, tanto los documentos como la crónica, unos niveles paupérrimos de expresión latina. No se llega más, el país está abocado a la guerra, el país tiene otros intereses y no los culturales. Y esto va a favorecer extraordinariamente la vía para encontrar testimonios escritos que nos permitan estudiar el nacimiento del romance. Los testimonios que tenemos, los elementos, el material de trabajo que tenemos en nuestra mano son, por una parte, los textos literarios litúrgicos, que aportan muy poco. Es latín puro, ahí no hay innovaciones, el copista copia lo que está copiando, tanto la oración como la obra de San Agustín o la de San Ambrosio, lo va copiando y no se le ocurre meter ninguna palabra, pero sí hay glosas, sí hay una serie de anotaciones al margen de los libros que se van poniendo normalmente enriquecedoras del contenido. Se pone en latín o latín tardío, se van poniendo
en romance temprano, ese es el problema, ¿no? Se van poniendo al margen diciendo, esta palabra significa tal cosa, además, esto significa tal cosa. Es una manera de enriquecer la lectura del códice y que pueda acceder más fácilmente al que lo está leyendo. Vamos a ver si la ciencia... Bien, este es un caso, ha aparecido ahora la imagen con el vídeo pro Rioja que hemos visto, ¿verdad? Este es la famosa emilianense, el famoso libro emilianense, el 60, que se encuentra en la Real Academia de la Historia. El códice, las letras gordas, es lo que nosotros llamamos escritura pirenaica. No sabemos muy bien lo que es escritura pirenaica. Hay 4 o 5 manuscritos que están, igual que este, gordos y tal y cual, que esto sin duda alguna es del siglo X, fines del IX, principio del siglo X, de eso no hay duda. Pero las glosas, la notita que pone al lado, que pone ahí, yo castigo, pone aquí una notita, una nota y después lo lleva, este mismo signo que hay aquí, lo pone aquí, lo traslada, lo pone y dice, eso significa yo castigo, esto voluntaria. Y esto es el famoso, a ver si quiere salir, esta es la famosa cono aiutorio, que no es más que la traducción del texto latino que tenemos al lado. Bueno, estas glosas son de la segunda mitad del siglo XI. De ninguna manera pueden ser del siglo X. Digan lo que digan las autoridades riojanas y diga lo que diga. Esto es del XI, con toda seguridad. Y estamos bien informados. Yo tengo un trabajo sobre ello, pero a mí me da lo mismo que sea de donde sea. Tengo un trabajo sobre ello, publicó el Ayuntamiento de Burgos, hicimos una edición de las 2 glosas, de las emilianenses y de las silenses, y poco menos que me desterraron de Rioja, ya no volví más allí. ¿Qué cosas has escrito? Y es así, uno se casa con la verdad. Esto no hay que darle más vueltas, ¿no? Esto es una copia, eso son anotaciones del siglo. No iba a incidir sobre ello, pero además en el siglo X en Rioja no se hablaba castellano. El romance que había en el siglo X en Rioja es navarro-aragonés. La Rioja fue Navarra hasta el año 1076. A partir de 1076 pasa a Castilla. Ellos decidieron, por votación y tal, en el tiempo de Alfonso VI, le dieron, entró el rey, empezó a dar buenos fueros y tal, pero hasta 1076 fue navarro, y allí se habló un dialecto navarro. Y esto Alvar decía que todas estas glosas recuerdan el dialecto aragonés, todas las glosas del emilianense. Bueno, prosigamos. Estas son las silenses, que no sabemos si se escribieron en Silos o en otro sitio. No es seguro que sean copia de Silos, ¿no? Y desde luego es copia de un texto literario semejante al emilianense, porque sigue el mismo sistema, exactamente igual. Hay 30 palabras que se repiten en uno y en otro. Bueno, estos son las silenses. El que era concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, cuando publiqué el libro y dije que esto no era castellano, que no era de Silos, me dijo: José Manuel, si sé eso, no te lo publico. Está bien, hombre, la sinceridad lo primero, ¿eh? Bueno, estos son un poquito más de lo mismo. Bueno, entonces, los textos literarios poco, las inscripciones también pueden aprovechar un poco, pero poco. Hay pocas inscripciones y además se elige al que mejor latín sabe para hacerla. Lo que nosotros utilizamos son documentos. Los documentos es la base para ver cómo van haciendo esa nueva lengua. Los documentos, dada la incultura de los escribas, piensen que puede ser un cura de un valle perdido, el único que sabe leer en todo el valle, y que le llegan 2 vecinos que le dicen: le he vendido una tierra a fulano tal, háganos usted un documento que atestigue la venta de la viña. Claro, tienen formularios, tienen unos libros de fórmula, ego ille, vendo tibi terram meam propia quan habeo otro hueco, y ellos van a copiar eso, pero cuando tienen que decir los nombres de las personas o los límites de la propiedad, que dice que viene de aquí, que va hasta el collado tal, ahí ya no hay latín, tío, es lo que él oye. Los mejores son los documentos judiciales, cuando hay un pleito y alguien tiene que narrar el pleito. Ahí no hay. Hubo un pleito entre fulano y fulano, fulano decía tal cosa, ahí no hay formulario.
Los mejores son los judiciales, son los más interesantes, los que nos aproximan más a cómo hablaba realmente la gente de aquella época. Y voy a traer solo dos casos. Uno es, la famosa Nodicia de Quesos, que es del año 974-975, datado con toda seguridad por Fernández Jatón. La paleografía es de la época, Ramón Méndez Pidal hablaba del año 980. Estas son las anotaciones que hizo un clérigo de un monasterio leonés, por ahí del Esla, de Ardón, de los quesos que se habían consumido en la comunidad. Y dice Nodicia de Quesos, quesos, quesos que explicit frater Gimeno semeno in labore de fratres in illo vaceilare de circa... Bueno, y ahí está. Dice, cuando el rey vino, esto es romance, esto es el primer testimonio datado, no lleva fecha explícita, pero sí, que tenemos de un documento en romance, y no es castellano, esto no es castellano, esto es el romance que se estaba hablando en Tierra de León, que no difiere mucho del que se está hablando de Castilla, pero en el siglo X son distintos, Es decir, hasta el siglo XI no se unifica, hasta que Fernando I, que es un conde de Castilla, no llega como rey de León, es cuando el llano de León empieza a hablar castellano, la montaña todavía no. Y el otro ejemplo que traigo es uno de Piasca, que este está en el fondo de Sahagún, es un pleito, no sé si este lo puedo hacer yo más grande, me parece que sí, vamos a ver. Sí, aquí. Este es un pleito entre dos condes por unas propiedades de tierras en Liébana. Y claro, dice el Cose, por ejemplo, dice et quiso, voluit, en latino se dice quiso, el comité, voluit comes, no se dice el comité, don Nogutier jurare con tres de sus infanzones, términos de sus abuelos, los términos de sus abuelos. Esto es elejol y lejole, dice, e que diesen nosenta calda, e si existe su mano. Bueno, esto es un texto romance, había un texto mejor, ya no, realmente, cuando dice, ayuntáronse en Pámanes, decidieron un plazo porque ayuntáronse, esto es de 1055, es un texto romance de calidad. Bueno, hecha esta presentación, hay que mencionar solo don Ramón Menéndez Pidal, el gran iniciador de la Escuela de Filólogos Españoles, que es importante, de gente de una grandísima calidad, se ha mantenido, es don Ramón Menéndez Pidal, que publicó muchos libros y muy importantes, pero uno en particular, el año 1929, que se llama Orígenes del Español. Este hombre hizo una tarea inmensa buscando documentación por todas partes, y los documentos extrayendo todas las palabras. Cuento lo que me contaron. Cuando le cogió la guerra civil en Madrid, llegó un momento que se tuvo que marchar y le dieron permiso para ir a Valencia, y le dijo, bueno, pero yo me quiero llevar mi ficha porque tengo, su ficha, bueno, le tuvieron que dar un vagón de la Renfe para meter su fichero, un vagón de la Renfe con la ficha, uno a uno, coger una palabra de un documento de Sahagún, tal año, tal palabra, línea tal o tal, pim pam, y uno y otro, y además con talento constructivo, no solo era un hombre acaparador de datos, de muchas fichas, cosa insólita en la España del año 29, donde la gente imaginaba, era literario más que machacar en plan alemán. El método no lo inventó él, el método es un método alemán, pero bueno, ¿qué más nos da? Porque él lo llevó a un resultado óptimo. Y también hay que decir que hoy por hoy todas las colecciones diplomáticas importantes del reino de Castilla y León, Cantabria, Asturias, lo que era el antiguo reino de León, ¿sí? Y por supuesto toda La Rioja también, Navarra también, País Vasco también, se encuentran publicados, ¿sí? Hay algunas ediciones antiguas con reservas, no distinguen bien originales de copia, claro, y un filólogo, las copias valen, sobre todo depende de qué época la copia, ¿no? Pero no es lo mismo que un original, claro, entonces hay que tener sus reservas, pero quiere decir que hoy tenemos todo publicado, hoy se puede trabajar con el material. Al final le daré un listado de lo que tenemos para esta zona. Valpuesta,
Aquí la tienen ustedes, ¿eh? Esto es Valpuesta. Y todo esto es Burgos. Y todo esto es Valdegovía. Todo es Álava. Vean que la toponimia que hemos puesto aquí fundamentalmente aparece en la provincia de Álava. Es de la hermandad de Valdegovía. Bueno, Valpuesta fue una sede episcopal, al mismo tiempo de monasterio, las dos cosas, ¿eh? Las dos cosas. Una sede episcopal muy antigua y estable, porque en Castilla fueron cambiando de Sasamón a Oca, a Muñoz, tal, obispo de Muñoz, obispo de tal, y hay un verdadero berenjenal. Pero la de Valpuesta es segura. El primeros testimonios viene el albeldense, donde hay un Felmiro en el año 881 obispo. Y va a durar hasta el año 1087, como tal obispado. Hay un intermedio, cuando muere Sancho el Mayor, lo pasa a Navarra. Y Navarra, al poco, lo incorpora como un bien más a Nájera Calahorra. Deja de ser obispado y tal. Cuando Fernando I recupera las tierras castellanas para su reino, un nuevo obispo, que se llama Munio, que es el que va a durar hasta el final. En el año 1088 hay un concilio, el concilio de Busillos, el legado pontificio Jacinto lo preside y tal, y habla de omnes, todos los obispos del reino. Estaban allí todos los obispos del reino y ya no aparece Valpuesta. Valpuesta se transforma en un arcedianato de la diócesis de Burgos, ¿eh? Un arcedianato con buena colegiata, un arcedianato buscado. La gente pues, tenía unas rentas muy considerables. Bueno, ya al final, 1085, 1084, pasó a ser una parroquia nada más. Y de esta parte no se conserva prácticamente documentación. 30 documentos que algunos obispos rescataron de Valpuesta, en pergamino, algunos en papel, 30 documentos y unos legajos que están estudiando. La documentación que nos ha llegado de Valpuesta únicamente son estos dos, el becerro galicano, y el becerro gótico y el becerro galicano. El becerro, los becerros no son más que cartularios, y los cartularios son códices diplomáticos. Es decir, las instituciones, a partir de fines del siglo XI, hicieron libros en los que copiaban los documentos que les interesaban, y servía para guarda y para seguridad por si se perdían los originales, y también para un mejor manejo. No había que coger el pergamino y abrirlo, ¿no? Ya empezaron a hacerlo. Eso el término nuestro que le damos es códice diplomático. Pero en Castilla se le da el nombre preferente de becerro. El becerro de Sahagún, becerro de Cardeña, el becerro. Mientras que el león, la tendencia es a llamarlos tumbo de León, tumbo de Santiago, tumbo B de Santiago. Son códices diplomáticos. El calificativo de gótico se alude a la escritura gótica que en el siglo XVIII, en el siglo XVII, la Edad Moderna, era la escritura visigótica. No todo el becerro, no todo el libro está en escritura visigótica. Los hay de gótica y los hay también de carolina. Pero bueno, fundamentalmente se alude a la más importante, a la primera, ¿no? Y después hay otro, que es el becerro galicano. El becerro galicano es porque tiene una escritura galicana, francesa, o como hoy decimos, carolina. Ahora vamos a ver unas pequeñas imágenes. Los historiadores de la época moderna, los Argay, los Sandoval, el padre Flores, como hablaba de esos documentos, hablaban de los obispos, y uno de ellos hablaba de la creación del obispado, se lanzaron sobre esta documentación, la manejaron y la publicaron, era algo realmente conocido. Se hizo una primera edición de toda la documentación hasta el año 1087, hasta que desaparece como obispado, por un francés que se llamó Luciano Barraud-Diego, que era un investigador fenomenal, bibliotecario, jefe de la biblioteca de la Sorbona, hipercrítico en sus trabajos, con un método de trabajo de edición realmente estupendo. Había cosas que no sabía, en su tiempo tampoco se sabía y tal, pero bueno, en conjunto la obra de Barraud-Diego ha sido algo que se ha mantenido hasta ahora, es la que hemos estado utilizando. Después hubo una edición pirata, que fue prácticamente fue un plagio, pero que no quiero hablar con ella. Después, en el año 95, esto es del año 1900, en el año 95 hubo Saturnino Ruiz de Loizaga,
hizo una edición de la parte que faltaba, de los documentos del año 90, 1090, hasta el año 1140. Una segunda parte le hice yo, el prólogo lo publicó en Álava. La Diputación le dio el dinero para publicar. Trabajo realmente bueno, hace edición de los textos del gótico y del galicano, lo van poniendo uno al lado, con lo cual se puede comparar, unos buenos índices, la toponimia muy bien resuelta. Fue un trabajo interesante. Con todo, en esto, el panorama y la importancia de los becerros de Valpuesta se había, digamos, exacerbado en ciertos sectores como testimonios muy antiguos del nacimiento, frente a las losas emilianenses. Había una pugna Castilla, Burgos, La Rioja, eso era evidente, y esto estaba en el ambiente. Y Gonzalo Santonja, bueno, llegó un momento, me llamó, queremos que nos haga una edición, pues dije que sí, bueno, pusimos a trabajar con ellos y hemos hecho este libro que ya ha aparecido ahí. Ha sido un libro de mucho empeño, hemos intentado hacerlo lo mejor posible, con una preparación, una presentación del texto muy útil para el filólogo, el historiador por supuesto, claro. Al final de todo va un index verborum. Hemos resuelto, y ahora verán los problemas que hay, ¿no? Bueno, pues decía los que habían trabajado 10 manos, ahí interviene manos. Oiga, mire, hay 34 manos, no 10. Llegar a ello ha sido una empresa realmente interesante, nos hemos divertido, la verdad. Hemos trabajado 2 profesores titulares de la cátedra, que son Irene Ruizalbi, que además es mi hija, y Mauricio Herrero. Nos llevamos 4 años trabajando sobre ello, sin prisa. Yo tuve que hacer otras cosas, a veces perentorias, no podía decir que no, pero bueno, y al final, el último rasgo de querer hacer bien las cosas es que el libro de estudio, el gordo libro de estudio, no lo traigo aquí por marketing, no, aparte de que es un libro muy barato. Este es un facsímil, fotográfico, no de los caros, del becerro gótico. Aquí está todo el becerro gótico, por si alguien, de buena calidad, por si alguna lectura la tiene dudosa, usted viene aquí, la comprueba y más. Bueno, despachemos primero el becerro galicano. El becerro galicano son exactamente 64 folios, 8 cuadernos, y fue una copia del gótico que mandaron a hacer en 1236. ¿Sí? 1236 encargaron al que mejor sabía de esto, un canónigo que se llamaba Rodrigo Pérez de Valdivieso, que hiciera una copia de ese texto gótico que ya no se entendía bien, porque además estaba en un estado de conservación muy malo, la letra era muy antigua, y dijo, ponlo esto por escrito, y lo puso por escrito, pero con criterios, lee bien, en general lee bien, pero se carga 44 documentos. Hay documento que dice que le da una vaca de limosna y tal, la vaca ¿dónde va a estar? Ya no la hemos comido, ese no lo pongo. Que le da una ropa, que le da fuera, todo lo que sea algo fungible, todo documento, eso lo quita de en medio, en conjunto quita 44. Por supuesto, lo pasa todo a buen latín, nada del latín viejo, nada del latín, esto es incorrecto. O sea, que para estudio filológico no sirve nada, ¿sí? Aquí no un testimonio, mira, esta palabra se leía ya así en el siglo... No, esto él transforma inmediatamente a un latín del siglo XIII. Y comete algún error, por ejemplo, la X a espada, una X que hace así con un rabito aquí, que era 40, él no lo sabe y lo traduce, pues lo transcribe por 10, de modo que antepone 10 años, siempre, en vez de poner 40, dice 10, con lo cual, la cronología. Si hubiera desaparecido ese libro, la información que tenemos por Valpuesta hubiera sido la misma, no hubiera cambiado. Bueno, y entramos y vamos a ver la imagen. Miren, esta imagen ha estado aquí. Es una buena letra, bien preparado, son 8 cuadernos de 8 folios cada uno, son los 64, ¿no? Muy bien, una buena letra. Y aquí lo tiene al final, lo hizo con muchas grandes, y aquí dice, finito libro sin laus e gloria Deo, translatum es od cartalium ab antiquo libro, trasladado, él mismo lo dice, y al final lo pone, da la fecha cuando lo hace, y dice Rodericus Petri de Valdivieso canonigus Valles Posite Scripsi. Nos da el texto, bueno, estupendo. Este y el otro Archivo Histórico Nacional se conservan.
Y ahora veamos el gótico, que es un verdadero mundo, un mundo. Cuando la primera vez lo tuve yo en mi mano, yo me asombré. Pero ¿cómo? Es el códice más complejo que yo nunca he visto, mira, había trabajado yo hacía poco sobre los caballeros de la Cofradía de Santiago de Burgos, que era muy complejo, pero este es súper complejo. Cuando nos enfrentamos por primera vez, claro, teníamos conocimiento de las ediciones, que lo ponen por orden cronológico, allí no hay cuadernos ni nada, sino el más antiguo al más moderno, ¿no? Uno detrás de otro, pero cuando te metes en esto y dices, bueno. En resumen, que es lo fundamental, esto no es un cartulario, esto no es la copia de todos los documentos que estaban en el archivo. Esto es alguien de fin del siglo XII o principio del siglo XIII que reunió cuadernos, bifolios o folios sueltos que existían en el archivo, muchos que estaban en el archivo, cogió y dijo, eso se van a perder, esto estorban, pam, los cogió sin mucho criterio. Podría haber dicho primero los visigóticos, luego los carolinos. No, fue primero este carolino más antiguo que ese. No, él cogió, los pegó, pum, y los cosió, le dio forma de libro y gracias a eso han llegado hasta nosotros, que si no hubieran llegado. Es un códice facticio formado por la reunión de muchos cuadernos sueltos. Vamos a ver los cuadernos que existían en el archivo y que no tiene nada que ver muchos cuadernos con otros. Este, por ejemplo, este pequeñito que hay aquí, que este es una octavilla, todo ello es pergamino, una octavilla. Estos son unos documentos de un tal Aparicio que hizo de documentos de su archivo. Es un pequeñito cartulario de ese tamaño. Y miren los tamaños. Los cuadernos visigóticos hay que ponerle ahí, en vez de este color, poner azul, porque son cuadernos. Me he dado cuenta, esta mañana esto hay que ponerlo en azul. Bueno, miren los distintos tamaños de cada cuaderno. No hay dos cuadernos iguales. No hay dos cuadernos iguales. Los que estaban por ahí, venga, a encuadernarlo. Bueno, eso por una parte. Y por otra parte, vean la estructura de los cuadernos. Los cuadernos normalmente tienen 8 folios. Son bifolios, se pone 1, 2, 3 y 4. Se cierran 8 folios. Se cosen por aquí y ya tenemos uno. Después se le pega otro, bueno, y se van cosiendo y se forman el libro. Esta es la técnica normal. Hombre, puede ser cuaterniones, puede ser quiniones, puede tener 5, pero bueno, si fueran 4. Aquí no hay ni un solo cuaderno sano. Miren los primeros que eran, aquí se perdió este folio primero, este es que sí que era un verdadero cuaderno. Y este también se perdió, ese folio, el folio teóricamente 12 que había ahí también se perdió. Este otro, miren, uno, pero mete un cuadernillo aquí y después dos sueltos. Un cuaderno que tiene un bifolio y un folio. Este otro, que fíjense lo que tienen aquí. Bueno, vean el siguiente. Miren este que hay aquí, que podía haber cogido y haber hecho 2 cuadernos. Esto es totalmente anárquico. Y el orden de ellos totalmente anárquico. Establecer esto, que fue básico para saber lo que nos iba, el contenido, esto fue básico, establecer bien esto, para nosotros fue absolutamente básico. Estos últimos, por ejemplo, son sueltos, y estos son los más preciosos documentos que existen, son las partes finales. Estos 5 folios sueltos, ¿sí?, son del siglo X y son de un valor extraordinario desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista paleográfico. Por ejemplo, siempre me han dicho, en Castilla no se usa la visigótica cursiva. Pues sí, señor, aquí se usa la visigótica cursiva a principio del siglo X. Son 17 cuadernos, de los cuales hay que hablar como fundamentales de 8. Ahora les hablaré de esos fundamentales. Bueno, problema, las manos. 34 manos. Eso ha llevado tiempo hacerlo, Hay que comparar las manos, coger los folios, a ver, esta se parece a esta, venga, estudio, caracteres específicos, esta que tiene específico, tal, bom, cómo hace esto y tal, un estudio comparativo, bum, y al final, pues, en algún caso he reflejado las dudas, de, oiga, que esto no lo tengo yo seguro, pero bueno, 34 manos, 22 visigóticas y 12 carolinas. Y vean, mira, esta de aquí, la cuarta, es un documento original. Bueno, ahora lo enseñaré. Esta es la primera parte, los 22 primeros folios. Es
un verdadero cartulario. Empezó a copiar lo que está al final. Por eso hay muchos documentos duplicados. Hay muchos documentos duplicados aquí. Y es que esto fue una orden que le dieron a mediados del siglo XI, la segunda mitad del siglo XI al menos, para copiar los documentos que no se entendían, ¿sí? Bueno, vean el panorama que tenemos. Miren, esto es una escritura bárbara, la tercera, ¿no? Lo que llamamos una rústica, ¿no? En fin, una mano. Este es el documento original, ahora lo veremos, el documento falso que tanto quebradero de cabeza nos da. Fíjense esa mano que tenemos aquí, suelta. Vale. Al filólogo le viene muy bien que cuando se ponga esto se diga hacia 1100, 966 y 976. Hemos datado las manos las hemos numerado a medida que van saliendo, visigótica 1, visigótica 2, visigótica 3, hasta la 22. Y al lado la fecha que hay que atribuirle. El filólogo sabe a qué atenerse a ello. Oiga, incluso Morala me decía, he estado comprobando tu datación y cuando Menéndez Pidal hablaba de que Valpuesta aparecen los primeros rasgos del ya evolucionado del castellano, y da los ejemplos. Son ejemplos de este documento, los que da de este, que son hacia 1100, no en el 804, 807, que es cuando tratamos este documento. ¿Sí? Hasta donde como también se equivocaba, claro, él tomó esto, que esto era una cosa del siglo IX. Oiga, que no, que eso está escrito en el año 1100. Por tanto, cuando se dice que estos son los primeros ejemplos, pues tampoco es verdad. Bueno, más cosas, miren, esto ya es una gótica, no llega todavía a ser gótica, pero bueno, es un chela, prácticamente es una gótica primitiva. Bueno, y ya estos son C, estos son los Cs, bueno, aquí y aquí está. Entramos ya con los documentos originales, porque hay documentos originales. Él cogió también documentos que estaban sueltos por allí. Ahora este también lo meto, mira, y este es del 916, en la venta que hace un clérigo de una parte de una viña. Estos son una donación que hace uno por su hijo. Esto es la construcción, un contrato de construcción de reparación de la iglesia de Valpuesta, ahora les hablaré de él. Estos son los finales que digo que son realmente estupendos, ¿no? Estos difíciles de leer, muy mal conservados. Miren las manchas de humedad. Miren, este otro escriba, uno que aparecía allí, el del 966, es el mismo escriba este. Y esto es unos testigos de un pleito que se apuntan aquí en forma original, pero lo que hay arriba es un códice literario, es un tratado de medicina, diciendo que en la canícula, en los meses de calor, no se debe hacer sangría, y aquí lo dice la última línea del texto, a ver si quiere aparecer sicut scriptum es in arte medicorum. Bueno, esto es un original que arrancó, la parte de detrás están otros documentos, de esos documentos finales están ahí escritos, ¿no? Que no tenía valor ninguno, no había ningún médico en el monasterio ni le interesaba esto, y dijeron, mira, coge esto, palincéstalo, y aquí, pero ni palincéstas, ni nada. La parte final, aquí termina el libro, y bueno, escribí el documento a continuación. Y después otro vino que escribió por la otra parte. Bien. La temática de los documentos. Sí, la temática de los documentos. No hay ni una sola institución, en ningún monasterio, ni en Castilla ni en España, no ya el reino de Castilla y León, sino en toda España, que se pueda comparar en contenido al Valpuesta, en absoluto, no tiene nada que ver. Y esto para nosotros fue un descubrimiento, además revelador, que bueno, ese día nos fuimos a merendar. Oye, hay que irse a merendar porque esto nos hemos dado cuenta de una cosa que nadie se había dado cuenta, ¿sabes? ¿Y por qué no se había dado gente la cuenta? Digo, porque esta gente, somos más listos. No, más listos. La gente que nos ha precedido lo era. La gente que nos habían precedido no habían tenido toda la documentación y la había estudiado según el orden cronológico. Y nosotros no, nosotros lo habíamos estudiado según el orden topográfico, según iba apareciendo. La cronología, ya después al final hicimos una edición por el orden cronológico, el año, porque es lo que la gente espera. Pero el estudio lo hicimos por el orden topográfico de los cuadernos y fueron reveladores. Hay 8 cuadernos donde
el 80%, el 70% son cartas de entrega de cuerpo y de alma. Son trado, corpus et animam meam ad atrium Sanctae Mariae et dono tal. Son servicios funerarios. Es el dinero, es la petición de una persona, la petición, si ya está muerto, el padre llega allí, mi hijo se ha muerto, hay que enterrarlo, tal limosna, ¿qué limosna va a dar? Tal cosa, y lo entierran en el atrio de Santa María. Son los servicios funerarios del atrio de Santa María, del cementerio de Santa María. El nombre, claro, esto hoy día, si nosotros hacemos una cosa así, bueno, relación de difuntos ingresados y tal, fulano de tal día, fulano de tal, ¿no? Pero en aquella época tenían que hacer un documento, no tenía el espíritu, la mente administrativa como Potero. Hay que hacer un documento con ellos. Y entonces viene la fórmula, trado, corpus, et animam mea, atrium Santa María, el dono, y una determinada cantidad, le da ahora dinero las cosas se le da. Eso se produce en 8 de los cuadernos que yo llamo nucleares, son los básicos, los que tienen mucho más. A esto además hay que añadir otro tipo de documento que son las cartas de familiaridad, que es una especie de seguridad social, ¿sí? de tercera edad, son que cuando la gente se ve